Estaba preguntando, muchachos, ¿intención es quien sabe en qué dirección va? No, ¿verdad? ¿Existe un atributo en la oveja que sepa qué dirección lleva o no? Creo que no. No, no, no existe ningún atributo que me diga si ella, o sea, que ella sepa. Es decir, ella no sabe por dónde va. Así de simple es esta oveja, ni siquiera sabe qué orientación tiene. Claro, no sé si las ovejas saben la orientación, que si, o sea, si tiene sentido de orientación. Hay animales que sí lo tienen, ¿no? Y a ver, a todas estas, nosotros como humanos a veces no sabemos cómo estamos orientados, ahora imagínese el resto. Claro, hay animales más especializados que nosotros, ¿no? Que saben perfectamente, como las aves. ¿Cómo saben las aves que tienen que migrar al norte o al sur o para donde quiera que migren? Ya, eso es otro factor más complicado. Ok, entonces, voy a regresarme acá porque necesito que el dibujador de la oveja, por acá, em, me deje todo como está, ¿ok? Entonces, dejar todo como está es poner, mira, voy a hacer una rotación de ángulo cero, no los voy a rotar, y las ovejas deberían verse normales, ¿no? Como ya los tenemos. Y ahí están las ovejas, ¿no? No las roté, ellas simplemente siguen su vida. El ángulo de rotación lo tiene que tener la oveja. Sí, porque ella es la que sabe para dónde va. Ella es la que toma la decisión. Entonces, esta intención se va a convertir en otra cosa. Tiene que convertirse en un ángulo de rotación. Pero no la voy a quitar todavía. Voy a ir haciendo los cambios progresivamente. Voy a crear un float ángulo, que es el ángulo en el que se va a mover. ¿Sí? Pero aparte de esto, ella tiene que saber la dirección en la que va. Pero esta dirección, como nosotros somos ahora una gente física, em, la vamos a tomar con un vector, ¿sí? Cuando ustedes vieron vectores por allá cuando eran infantes, los vectores eran algo así como que teníamos el sistema de coordenadas rectangulares y el vector era algo así, ¿recuerdan? Entonces el vector era como el par ordenado, que aquí tenía un x1 y aquí tenía un y1. Entonces, dado cualquier vector, si a usted le dicen vector 3 4, entonces usted ubica uno 2 3 y uno 2 3 4. Entonces el vector está acá. Y usted dibujaba. Mi vector es este. Esto es una dirección. Si usted lo ve, eso es una dirección exacta hacia dónde va ese, em, la oveja como tal. ¿Ok? Déjenme borrar todo esto. Entonces tenemos un vector que va a ser el vector dirección, pero nosotros tenemos varios puntos, ¿no? Diseñamos posición, pero lo podemos tomar como un vector, porque a la final es un par ordenado y nosotros lo interpretamos como queramos. Entonces, posición y lo voy a llamar dirección. ¿En qué dirección voy? A ver acá. Entonces, posición, dirección. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que si dirección contiene el -1, 2 y el ángulo es de 15 grados, por ejemplo, en el sistema normal, no voy a hablar de matemáticas normales. Tenemos esto, tenemos la pantalla, esta es la pantalla. Se supone que la dirección de la oveja, tengo que tener un sistema de referencia eh, en cero, ¿no? Pero el sistema de referencia para la oveja, recuerden que es su centro. Vamos a poner que es su centro. Entonces, si aquí está la oveja y este es mi otro sistemita dentro de la oveja, el -1 sería -1 2 1 2. Bueno, vamos a dibujarlo al revés. 1 1 2. O sea que esta es la dirección de la oveja. Va en esta dirección y se quiere mover 15 grados. Entonces, 15 grados es para dónde? Quiere moverse en esta dirección, ¿no? 15 grados. A partir de esta dirección, cuento 15 hacia este lado. Entonces, observen que ella quiere como empezar a subir, si se dan cuenta. Quiere lograr este efecto, esa rotación.
Esto no, por eso les digo, esto no es tan sencillo. Hay que comprender muchas cosas de lógica física para poder interpretar esto que queremos. Entonces, lo que sí sabemos es que necesitamos una dirección y tenemos la posición, ¿ok? Tenemos pos. La dirección también se puede obtener fácilmente, para no enrollarnos mucho, si nosotros tuviéramos la posición actual y una posición anterior. Bien, ¿por qué? Porque si ustedes tienen la posición actual y una posición anterior, pues la dirección es esta. Y eso se logra restando componente a componente y me da el vector que tiene la dirección. Vale. Ahora, ¿para qué quiero yo la dirección? Para saber el ángulo. Por lo tanto, no es que me sirve solamente tener el vector así. No. Yo necesito poder saber el ángulo. El ángulo que tiene ese vector, recuerden que los vectores tienen dirección, sentido y magnitud. Yo necesito saber la dirección, es decir, el angulito que está aquí, ángulo. Porque en función de ese ángulo yo la voy a mandar a dibujar para que respete su dirección. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿O no se entiende? Puedo volver a repetir intentando buscar otra explicación. ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Alguna sugerencia? ¿O estamos como el meme este que dice que hay tantas preguntas que no sé ni por dónde empezar a preguntar? Puede que se dé algo así. Vale. Ok, a ver, entonces, vamos a empezar a ubicarnos porque puede que ahorita desistamos de estas dos cosas particulares. Lo primero que tiene que ocurrir es que la oveja tiene que saber su dirección, por supuesto. ¿Cómo sabe la dirección cuando la creamos? Es donde sabe la dirección. Cuando esa oveja vaya a ser creada, ella tienen que decirle en qué dirección va. Aquí nosotros vamos a tener potestad en muchos sentidos. Por ejemplo, dirección. Queremos que sean vectores normalizados. Normalizados es que sean vectores de tamaño uno, como más pequeños. ¿Nos interesaría eso o nos interesa cualquier vector y un rollo? La dirección, usualmente, cuando se concrete el movimiento, va a ser muy fácil de determinar porque va a ser la resta de los dos puntos. ¿Ok? El vectorcito final. Y el ángulo, pues recuerden que eso no puede ser una cosa tan complicada. Si usted tiene un vector que tiene componente 3 aquí y 4 aquí, eso quiere decir que este pedazo vale 3, este pedazo vale 4. ¿Y cómo hallaban ustedes este angulito de acá? Si tienen el cateto opuesto y el cateto adyacente, como la tangente del ángulo igual a 4 entre 3. Y el ángulo sería igual a la arcotangente de 4 entre 3. Y esto lo calcula el computador. Y aquí tengo mi ángulo. ¿Ok? Así que conocer el ángulo es una formulita. Claro que tendríamos que ver si esto me otorga el resultado en radianes, pues tengo que convertirlo a hexadecimales, porque los ángulos que estoy utilizando en el dibujador de la oveja es en hexadecimal, es decir, 45. No estoy indicando 3 pi tercios o 4 pi octavos, ¿no? Que es en radianes. Recuerden que radianes es cuando el ángulo utiliza pi y hexadecimal cuando no lo utiliza. Son sistemas de medidas de ángulos diferentes. Bien, vuelvo por acá. Aquí solamente estoy mostrando por dónde va el asunto. En cada construcción voy a volver a explicar cada pedacito. Bien, vamos a ver entonces cómo hacemos lo de la dirección para poder que eso se vaya agudizando, ¿no? Cuando inicia, por ejemplo, acá cuando viene eh, la oveja, se crea la oveja, le dan el alto, el ancho, el alto y un ID. Y la dirección se le puede generar aleatoriamente. Entonces vámonos para la oveja, para el constructor, y le vamos a dar a todas las ovejas em, la misma dirección por el momento. Luego podemos jugar con eso. Entonces voy aquí al final, puede ser, y aquí le voy a decir, bueno, this.
dirección, recuerden que es un vector, un punto, entonces le voy a decir set x va a ser, por ejemplo, 0, punto y coma, y set y para la misma dirección va a ser uno positivo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Si nosotros le damos 0, 1 a la dirección, si usted lo grafica en el computador, pues eso va a ser 0 para la X y 1 para la Y. Quiere decir que la oveja debería empezar mirando al sur. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, para yo poder hacer que la dirección esté bien, por aquí también yo tengo que haber inicializado la intención. No. Velocidad, vivo, opción, recorte. No hay intención para esta oveja. Líder, bueno, aquí tengo más. Ok. Vamos a poner estas dos sentencias también en el otro constructor, en este, por si se llega a utilizar. Y si esta es la dirección, entonces la intención, ¿dónde está la intención? La intención tiene que ser sur, ¿ok? Copiar y lo pongo acá. Esa es la intención inicial. Debo ver si eso se cambia en algún lugar, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención? Eso quiere decir que la oveja no se puede comportar eh, a lo loco, ¿no? Por así decirlo. Me parece que nosotros estamos corriendo solo ovejas seguidoras, ¿verdad? A ver, déjenme acá un momento. Sí, Espacio. Sí, ¿verdad? Entonces voy a modificarnos la oveja. O sea, tengo el constructor y tengo toda la cuestión allí, pero necesito ver es la seguidora, que es la que va a mostrar los cambios realmente. ¿Y dónde está seguidora? Acá está. Voy a meter acá en seguidora. Ya tiene los atributos que cargamos. Ahora, la seguidora, aquí dice pensar. ¿Qué hacía la seguidora? Veía dónde estaba el líder y se iba para donde estaba el líder. ¿O será que sí, entonces voy a tener que cambiar, hacerla en la oveja? Porque la seguidora la tenemos que replantear, ¿ok? Completamente. Porque no va a seguir el líder haciendo esos cambios tan bruscos. Vale. A ver, vamos acá a dar orden en esto. Espacio. Voy a ir al espacio. Voy a ver dónde es que se crean agregar ovejas. Por ejemplo, acá. Agregar ovejas. Y me dice que está agregando una oveja, nueva oveja. Ok. Pero aquí agrega ovejas. No agrega seguidoras. No, yo creo que tengo son solamente ovejas normales. Me parece. Sí. La seguidora la quité seguro para alguna prueba. Pendientes con eso. Agregar ovejas. Estoy indicando número de ovejas n, que es el que venga. Y pongo acá la cantidad de ovejas. Tipo oveja. Voy a chequear esto en el myform. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Vamos a ver en el myform dónde mando a crear ovejas. Por acá, agregando 50 ovejas. Vamos a poner 25. Ok. Quito espacio. Estoy agregando ovejas. Quito el myform. No lo necesito. Diseñador también. No lo necesito. Eh, o seguidora tampoco. Voy a modificar la oveja. Estoy seguro que ahora lo que voy a hacer es modificaciones sobre la oveja. Inicializar. Esto es para el ancho alto. Bueno, no recuerdo para qué es inicializar, pero poco a poco nos iremos dando cuenta. Get radio, chocas, pensar, pensar. Ya esta oveja no puede pensar de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? No puede decidirme norte, sur, este, oeste. Si ella mira para el sur, ella lo que puede es alterar el ángulo un poquito, nada más. O sea, o echa para el frente
podemos ponerlo un poquito más básico, ¿no? O ni más básico. Realmente lo que podemos hacer es, si esta es la oveja y va en esta dirección y tiene esta apertura de 60, quiere decir que aquí tiene 30. Entonces yo puedo generar un número aleatorio entre 0 y 30 y genero otro número aleatorio entre 0 y 2 para que sea negativo o positivo. Y o lo echo para este lado o lo echo para este lado en función del ángulo o de la dirección inicial, de cuál es la dirección que lleva. Aquí tenemos otro rollo muy importante. Cuando ella vaya hacia el norte o hacia el sur, no vamos a poder hallar la tangente. Entonces, ese es otro detalle, porque ahí no hay triángulo. Si ustedes ven, si ustedes me dibujan esto, ahí de dónde sacan ustedes un triángulo para hallar la tangente. No se puede. Tiene que obligatoriamente ir como así, para poder hallar el triangulito y hallar el ángulo y la tangente y toda la cuestión. Entonces, lo mismo cuando vaya en total horizontal, ¿no? Pero cuando vaya en esas direcciones, que son exactamente las cardinales, yo puedo saber el ángulo perfectamente porque yo ya me lo conozco, son puntos muy particulares, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cambiamos esto. Eh, Esto es para tener una intención. Claro, la intención ya no me va a ser útil porque no quiero, bueno, sí, me puede ser muy útil, muchachos, porque resulta que para yo utilizar los sprites, yo necesito saber cuál es la dirección preponderante de la oveja, ¿sí se entiende? Es decir, si la oveja va a subir, yo necesito que me diga alguien que el sprite es el del sur, el que habíamos pensado para el sur. Entonces sí necesito obligatoriamente que me diga para dónde sube. Es decir, que toda esta parte, de aquí para abajo, importante. Lo único que quien es opción ya no puede ser aleatorio. La opción tiene que ir en función de los ángulos que estemos utilizando, ¿no? O ni cuáles son los ángulos, sino más bien cuáles son, cuál es la dirección que está llevando esa oveja particular. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué hace pensar, muchachos? ¿Recuerdan qué hace pensar? Solamente agarra, toma una intención para moverlo para algún lugar y se acabó, ¿cierto? Eso básicamente es lo que hace. Entonces voy a quitar esto porque es parte de lo que ya no podemos aceptar. Ya va. Y vamos a empezar entonces a concebir cómo nosotros vamos a lograr tal hazaña. Uno, necesitamos saber cuál es la dirección actual que lleva para poder elegir el ángulo de decisión. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? La oveja tiene una dirección que es una coordenada X y Y. Esa es la dirección. Y el ángulo va a ser calculado en función del ángulo asociado de la dirección. O sea, el primer paso es que una vez que yo conozca la dirección, tengo que saber cuál es el ángulo. No, no me queda de otra. Tiene que ser así y no es más nada. Entonces, esta dirección, déjenme borrar esto aquí nuevamente. La dirección es un pequeño vectorcito, ¿no? Algo así. Y la oveja está por aquí. Entonces, para yo saber el ángulo, necesito calcular este pedacito de acá, con respecto de la dirección. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero, necesito preguntar si la dirección, su punto getX, si la componente X es exactamente cero, ¿qué pasa? Si la componente X es exactamente cero, ¿qué pasa? Quiere decir que la dirección o va hacia arriba o va hacia abajo, porque la componente X no se movió, se quedó estática. Eso quiere decir que o va hacia el norte o va hacia el sur. No le queda de otra. Por lo tanto, el ángulo, el ángulo en este caso pues va a depender de qué vale la Y, ¿no? Voy a preguntar aquí si la dirección
punto get y es mayor que cero, tiene que ser mayor que cero o menor que cero. Si es mayor que cero, quiere decir que vamos hacia el norte, ¿cierto? Hacia el sur. Voy hacia el sur. Entonces, ¿cuál va a ser la preponderante aquí para la op? Op igual a cero. Para que me entre, perdón, igual a cero no. Uno. Para que aquí entre al sur. Para que la intención se vuelva sur. Pero ahora, el ángulo. ¿El ángulo va a ser igual a cuánto? El ángulo, si vamos hacia el sur, recuerden, voy acá. Si el ángulo va hacia el sur, quiere decir que este angulito vale 90. ¿Estamos de acuerdo? 90 grados. Y yo me quiero mover en esta dirección, en esta apertura, ¿no? Quiere decir que al yo saber eso exactamente allí, yo sé que el ángulo vale 90. Punto y coma. Pero ¿cuál va a ser el nuevo ángulo de movimiento? Entonces yo puedo decir, pues mira, al ángulo de movimiento, que ya yo sé cuánto vale, le vamos a sumar o a restar. em, pudiéramos poner, ¿qué fórmula matemática nos serviría aquí? Necesitaríamos un número aleatorio entre 0 y 30, como les dije, ¿no? Eso es un RAN entre 30. Ese es fácil, un RAN entre 30. Pero a esto yo lo tengo que multiplicar por un menos uno o por un uno, ¿sí? Y eso yo lo puedo calcular con una función que se llama POW, que es para potencia, y le digo, elévame el menos uno a un RAN de 2. Chequeen este truco. ¿Qué está pasando allí? RAN de 2 va a ser cero o uno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo quiero que sea potencia uno o potencia 2. Le puedo poner aquí un más uno, incluso, perdón, aquí RAN más uno. Así. Entonces chequen, este número de acá, este numerito de acá, o se vuelve uno o se vuelve 2. Lo que quiere decir que todo este de acá sería menos uno a la uno o menos uno a la 2. Si es menos uno a la uno da menos uno. Y si es menos uno a la 2 da uno positivo, porque el negativo se pierde. Quiere decir que tengo 50-50 de que se lo sume o lo reste, porque volvería a este número multiplicado o por uno o por menos uno. De esa forma puedo alterar el ángulo en una dirección o en la otra. Bien, ese es el ángulo de movimiento. Aquí estoy decidiendo en una apertura de 60. Listo, tenemos esto. Ojos, esto es solamente para este caso, ¿no? El caso donde la Y va para arriba. Perdón, donde la Y es positiva va hacia el sur. Porque recuerden que nuestro sistema está al revés. Y una vez que suceda todo esto, eh, el sprite que yo voy a utilizar para el movimiento va a ser el del sur. A él lo puedo girar un poquito o girar menos, pero va a ser el del sur porque para allá es que va. Listo, entonces vamos a ver. De hecho, creo que 30 es mucho, muchachos. Vamos a hacer esas ovejas un poquito más rígidas. Vamos a ponerle 15. Es decir, que el ángulo de apertura sea de 30. Es bien cortico. No, no se me pueden volver. O vamos a ponerle 20 para que sea 40. ¿Sí? Esto es como para poder ver que ellas están siguiendo como una línea suave. Bueno, esa es la esperanza, muchachos. Porque si a todas estas después viene y algo falló en la lógica de la construcción geométrica, hay que volver a echar para atrás y volver a empezar. ¿Ok? Entonces tenemos norte. Por el momento solamente el norte, no tenemos más. Si no es porque va para el sur. Perdón, si no es porque va para el norte. Entonces, en efecto, la opción sería cero para poder que entre al norte. Atención. El ángulo sería de menos 90 porque habría subido, o sea, el ángulo que lleva en respecto de la dirección, ¿no? Y el nuevo ángulo, entonces igual, le sumo o le resto 20. Entonces me va a quedar o en menos 70 o en menos 110 como máximos, como extremos. Pero puede quedar en 90, en menos 90 y no hay problema. Bien, tenemos solamente dos casos, norte y sur.
¿Cómo continuaríamos con los siguientes? Bueno, tengo que ver acá. Si la dirección ya no es cero, si en X no es cero, quiere decir que puede ocurrir otro caso. El otro caso es que la dirección punto get y resulte ser cero. Este es el caso. Si la dirección resulta ser cero, entonces necesito ver la dirección en get x. Vamos a ver si esto es mayor que cero. Si es mayor que cero, hago la misma cosa. Pero ojo, si la x es mayor que cero, quiere decir que vamos hacia el este. Entonces la opción sería 2. Exacto. En efecto sería 2. Para que entre al este. El ángulo sería cero, justamente, y hago el mismo RAM. Y si no, puede ocurrir que. Puede ocurrir entonces que la opción es 3, el ángulo es 180. Pudiera ser 180 porque a la final, movido por arriba, por abajo, me llega al 180 normal y hago esto. Chévere. Esto era si la y es cero. Ahora vamos con el caso general, que son los casos donde no ocurre nada de eso. Es decir, ni para el norte, ni para el sur, ni para el este, ni para el oeste. Lleva una inclinación diferente. Bien, no son cero ninguno de los dos. Así que tenemos otro caso, que es el caso general donde yo les digo que tenemos un vector donde aquí tengo un XY, getX y getY, que son esto. Esta base va a ser el getX y esta altura va a ser el getY, ¿sí? Y quiero hallar el angulito, este de acá, alfa. Entonces yo ya sé que ese ángulo, que es alfa, por lo que dijimos hace un momento, y esto es lo que hay que ver que si nos funcione, va a ser ¿quién? Este ángulo. Ángulo va a ser igual. Ok, aquí ¿qué me dice? ¿Qué sugerencia me da? Atan 2. Vamos a ver si me da arco. Arco, no me sale. Arco Atan normal. Atan. Este de acá me dice Atan, bueno. Atan. Y a tan le paso qué. Le voy a pasar el cateto opuesto, o mejor dicho, vamos a ir un momento por acá. Vamos a preguntar arco tangente en CMAT. Bueno, o Visual Studio Code, porque ahí hay muchas otras librerías. Es una consulta para ver si es ATAN. Perfecto, listo. Me da el resultado en radianes. Acá les comparto. Me dice, para ver un poco, ATAN o ATAN 2, el que me estaba sugiriendo. Vamos a confiar en esto acá. Me dice rango de menos pi medio a pi medio. Quiere decir que me lo da en radianes. No es el ángulo que yo necesito, pero lo puedo transformar. Y el uso double resultado tan de x. Function ata 2 también radianes. Y no es más nada. Así que pues me vengo para acá. Y vamos a hacerlo a tan y le voy a decir cateto opuesto, que es dirección. Momento. Dirección.getX entre dirección.getY, que es la división que les dije. Recuerden, ¿de dónde sale eso? De que ustedes llegan y dicen, mi ángulo es igual a la tangente del cateto opuesto, getY, entre el cateto adyacente, getX. ¿Sí? Y luego no, perdón. Escribí mal esto. Acá. La tangente del ángulo es igual al get y sobre el get x, que es la cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y luego despejan la A con arco tangente,
que aquí lo ponen como a tan del mismo resultado. Por eso lo puse aquí. Pero, ¿cómo se cambian de radianes a los grados que yo necesito? Resulta que este número que sale aquí es un número en radianes. Y si a ustedes le dan un número en radianes, que esto era uno de los ejercicios básicos de por allá de segundo año o de primer año, que le decían transforme pi cuartos a grados sexadesimales. Entonces usted agarraba y multiplicaba 180 entre pi, ¿recuerdan? Entonces decían, Este pi se va con este pi y 180 entre 2 es 90. El ángulo es 90". Así era como lo transformaban. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar 180 sobre pi. Entonces, este número que me acaba de dar lo voy a multiplicar por 180 entre pi. Esta es la variable que me está indicando, creo que no la reconoce. Seguro hay que cargar alguna librería. Vamos a ver si pi la reconoce. Aquí, no. Bueno, si no, lo cargo tal cual. 3.1416. Es una aproximación. Aquí no se van a caer edificios porque hagamos una pequeña aproximación. Este es el ángulo. Miren todo el trabajo que esto ha tenido. ¿Ok? Todo el trabajo que ha tenido esto. Vamos a ver. Estoy viendo aquí otro detalle importante que es la transición entre las fases, porque si no, no se va a ver bien. Vuelvo acá. Luego, ¿qué era lo que hacíamos? Decidíamos la intención, cuál es el sprite que va a utilizar. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. A todas estas, la dirección la tiene que calcular quien vaya a mover, porque aquí solo está pensando en el ángulo que quiere implementar, ¿vale? Pasa esto, muchachos. Yo me puse de que vamos a dar 20, que vamos a dar, pero eso no es así, porque la oveja necesita una continuidad, me estoy dando cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Este es el sistema. A ver, momento. Este es nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Y esto se va a dividir fundamentalmente en cuatro partes importantes. Una es esta y otra es esta, ¿no? Que es como el radio de visibilidad de la oveja. A esto es que me refiero. Es decir, una oveja puede, si está parada acá, ella puede ver toda esta zona para moverse. ¿Vale? A eso es que me refiero. Pero cuando ya llegue a esta zona, tiene que poder pasar a esta otra y debe ser natural. Entonces, ¿cuánto es el ángulo realmente que se está formando allí? Y es de 90. Si usted saca sus cuentas, este es de 90, por lo tanto este es de 45 y de 45. Así que no va a ser un ángulo de 20, tiene que ser de 45 para poder crear una armonía desde el principio. Entonces acá el ángulo, aquí no es ningún 20, sino 45. 45 para un lado o 45 para el otro. Ok, creo que ahí. De forma que va a ir lidiando para todos los lados. Aquí tenemos otra cosa muy importante. A ver qué dice. 45. No era acá, era acá. Aquí tenemos otra cosa muy importante que tenemos que pensar. A ver, me pasé ahora. Un momento acá. Ujú. Chequen esto. Cuando el ángulo esté en toda esta zona, va hacia el norte. ¿Cómo sé yo cuál es ese ángulo? Entonces, este ángulo, recuerde que este pedacito de acá sería menos 45. O vamos a hacerlo así. Si el ángulo es 45, va o menor de 45, va hacia el este. Estamos, podemos quedarnos con esa convicción. Si el ángulo va de 45 a noventa, va hacia el sur. Si el ángulo va 45, no, pero aquí no sería 90, estoy mal, sería 135, porque sería 90 este pedacito más 45, ¿no? O sea, si va de 45 a 135,
va hacia el sur. Si va de 135 más 45, que es este pedazo, serían 180. Y más este otro pedacito que está acá, serían más 45, 225. ¿O me equivoco? 180 más 40, 125. Ok. Y si continuamos, sería más 45, 270, más 45, serían 200, ¿qué dije? 70. Más 45, 200, 315. Si están en estos, entonces en este pedazo va hacia el oeste y en este pedazo va hacia el norte. Y en este otro pedacito, que es hasta llegar al 360, va hacia el este también. Si chequean que esto es lo que vamos a utilizar para poder utilizar el spray de la oveja correcto. Es decir, que una vez que yo genero el ángulo, tengo que ver dónde cayó ese ángulo para poder usarlo. Si no, no puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si el ángulo es menor a 45, claro, aquí sucede, aquí hay que hacer una corrección de ángulo porque el ángulo me puede quedar negativo. Pero ese es un problema que ahorita vamos a ver. Aquí déjenme anotar acá. Eh, corrección de ángulo si es negativo o mayor a 360. Ahorita pensamos en esto. Voy acá aquí. Lo que yo quiero es ángulo menor a 45. Si el ángulo es menor a 45, quiere decir obligatoriamente que la opción que voy a utilizar tiene que ir hacia el este. Y creo que ese es el 2, si no me equivoco. Vamos a ver. 2 este. ¿Ok? Si no, vuelvo a preguntar. Si el ángulo es menor a 135, entonces voy hacia el sur, que era opción igual a 2 a 1. Vamos a ver. Sur 1. Si no, sucede que si el ángulo es menor a 225, entonces la opción es oeste, que es 3. ¿Ok? Y si no, si el ángulo es menor, observa que me dice 315 porque también está sumando, igual como lo hice yo ahorita, a 315 la opción es 0, que va para el norte. Y si no, va para el este porque es el otro pedacito hasta el 360, que es opción igual a 2. Eso es todo. Ahí yo ya chequeé el spray. Yo sé para dónde va esa oveja, ¿ok? Sin importar el ángulo que haya decidido. Cosas que hay que ver acá, corrección del ángulo. ¿Qué pasa? Que si el ángulo, cuando la oveja se vaya a mover, está en 360, el ángulo, y resulta que le aumenta 20, va a quedar en 380. Pero no puede aumentarme a 20 porque el 380 es como que da una vuelta así, un poquito más prolongada. ¿Sí? Yo no quiero eso, yo quiero que siempre esté entre 0 y 360. 380 equivale a 20, ¿ok? Porque es como si yo le hubiese restado 360, literalmente. Es el mismo ángulo. 380 y 20 es el mismo ángulo, porque los ángulos son cíclicos cada 380, cada 360. Se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá para poder ver cómo administrarlo? Ajá, el ángulo pudiera darnos negativo. Importante eso. Entonces tenemos que hacer una corrección de ángulo interesante. Primero, si el ángulo nos resulta mayor, y miren todo lo que hay que hacer solo para el ángulo. Si